No tiene mucho más de un año que se descubrió uno de los mayores secretos de la humanidad. Que los aliens siempre han vivido en el océano. Nope. Que las famosas al fin encontraron el elixir de la eterna juventud. Nel. Entonces, ¿qué? Pues que los hombres estamos todo el tiempo pensando en el Imperio Romano. ¿Cada cuánto pensás en el Imperio Romano? Todos los días. De perdido, de perdido. Así jodido, una vez a la semana. No sé, como una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y es verdad, de hecho yo antes de empezar cada video me aviento una reflexión del tío Marcos Aurelius para el buen augurio. Mira, te voy a leer una que salga al azar, va a ser especial para ti, así que pon atención. No juzgues las cosas como lo hace el insolente o como quiere que lo hagas. Examínalas tal y como son. Ya sabrás tú de qué te acordaste. Total, este descubrimiento revolucionó el internet porque entonces cada sector poblacional empezó a compartir cuál es su imperio romano, es decir, cuál es ese tema que monopoliza tus pensamientos todo el perro día. Yo, por ejemplo, ya que estamos terminando el año, lo único que puedo pensar es en el suicidio. No es cierto. Y ahora que lo pienso, ese chiste no es apropiado en este video, ya que vamos a hablar mucho sobre salud mental masculina. Pero para ser justos también vamos a hablar de expresar nuestros sentimientos y nuestros más profundos deseos, así que aquí hay buffet, usted sírvase de lo que quiera. Bueno, cambiemos de tema, no empecemos con estas cosas. Total, el punto al que quiero llegar es que en esta lógica del Imperio Romano, creo saber cuál es el de lo que vienen siendo ahora sí que las girls. Y es un hombre. Pero antes de que me funen, yo sé que ya les di muchas herramientas, pero espérenme tantito porque no es cualquier hombre. Estamos hablando de Paul Mescal. Que para quien no lo conozca es el responsable de que todos los boys estemos el verano siguiente con shorts más cortitos que los de las meseras del Hooters. Y también el responsable de mi muy probable recaída después de haberme visto obligado a revisitar Aftersun y Normal People consecutivamente para este video. No recomiendo si no quieren terminar como el meme de Jessie. Pero lo irónico es que este personaje protagoniza la película icónica del Imperio Romano, es decir, Gladiador 2. Un punto en el que convergen el mundo de las girls y el mundo de los boys, algo que no se veía básicamente desde el Barbenheimer. Y por eso hoy vamos a hablar de Paul Mescal. Paul Colm Michael Mescal nació un 2 de febrero de 1996 en Irlanda, típico de Acuario. Es hijo de una madre policía y un padre maestro de secundaria que siempre quiso ser actor, por lo cual no sabemos si desde la inspiración o desde el trauma, pero le heredó esta pasión a su hijo que a pesar de tener una gran pasión por el fútbol gaélico, decidió estudiar actuación en el Trinity College de la Universidad de Dublín. Al egresar, comenzó a trabajar en teatro actuando en obras clásicas como El fantasma de la ópera, El Gran Gatsby y Sueño en una noche de verano. Pero como se sabe por ejemplo propio que no vives de teatro, luego apareció en un comercial para la marca Denny y poco después en 2020 empieza su carrera en cine con el cortometraje Drifting, en el cual, por cierto, inicia esta tendencia de interpretar papeles de hombres dañados, confundidos, que en su incapacidad por indagar en sus sentimientos y emociones, ni hablar de expresarlos, se acorazan con aislamiento, falta de comunicación y hasta ira. En Drifting interpreta a Cian, un chico conflictivo que siempre anda metiéndose en problemas, de los cuales luego Palm, su mejor amigo de la infancia, tiene que sacarlo. Situación que no tiene cómodo a Palm, por lo que decide mudarse a Australia y no encuentra el momento de compartírselo a Cian, por temor a su reacción. Y desde aquí podemos ver una interpretación que está todo el tiempo sosteniendo un personaje que lucha por no ser doblegado por sus emociones, en este caso de ira, pero en este otro, de tristeza. Currently thinking I could have a different life, but I hate it here and I can never go back. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero hace aproximadamente unos 5 años estábamos pasando por una pandemia mundial que duró 2 años. A lo mejor ya no se acuerdan. Y es extraño porque, ya fuera de broma, pues no ha pasado tanto tiempo y aún así se sigue sintiendo como una anécdota lejana. Un fantasma que no queremos voltear a ver, una antología de recuerdos poco claros y difusos porque estábamos encerrados sin saber muy bien qué estaba pasando, perdiendo empleos, perdiendo seres queridos, tiempo y hasta estabilidad mental.
Y una de las compañías para muchos en ese tiempo fue la serie Normal People de la BBC, basada en la novela del mismo nombre. Su título nos prometía un sosiego de normalidad entre todo ese caos que estábamos viviendo. Ante lo anormales que fueron esos años, queríamos ver eso. Gente normal en la pantalla para mejorar nuestra salud mental y spoiler, fue un error. Aparentemente es la clásica historia de la chica tímida y el chico popular, pero la complejidad está justo en la profundidad de los personajes. Marianne es marginada en la escuela, pero eso no le preocupa porque es segura de sí misma, no le importan las jerarquías sociales y es honesta aunque esto la haga ver antipática. Por otro lado, Connell es un gran atleta, popular en su escuela y de una familia bien posicionada. Se enamoran en secreto porque cuando están juntos es cuando más cómodos se sienten siendo ellos mismos, pero una serie de eventos tóxicos y desafortunados los hacen ir y venir en su relación a lo largo del tiempo. Aquí vemos de nuevo a Paul interpretando a un personaje que se esfuerza demasiado por sostener un caparazón que se parezca a lo que quiere que el otro perciba de él, primero con sus amigos de la escuela, luego con Marianne y luego consigo mismo. Esta incapacidad de expresar sus deseos y sus emociones viéndolo desde el lado del espectador parece hasta absurdo, ¿no? Que te desesperas y dices, pero es que solamente le tiene que decir esto, ¿por qué no se lo dice? Pero ya una vez que te fijas en la manera en la que está interpretando, no con las palabras, sino con su gestualidad, con su corporalidad, con su emocionalidad, te das cuenta que no puede hacerlo. Entiendes que no le es fácil primero entenderse a sí mismo y luego intentar comunicarlo al otro articulado de una manera en el que sea lo más entendible y lo menos doloroso cuando a veces simplemente no salen las palabras. Por ejemplo, hay una escena en la que Connell tiene problemas con el dinero por lo que ya no puede pagar su renta y decide regresarse a su pueblo sabiendo que fácilmente se podría quedar con Marianne. Pero no puede siquiera enunciarlo y ella piensa que él no quiere quedarse y en esta falta de transparencia se separan. Por eso ahorita les puse la escena de Connell con su terapeuta, porque es el momento en donde ya se le acumuló todo, donde se acaba de quitar la vida a uno de sus mejores amigos y entonces llega a ese punto en el que simplemente se revienta ese globo que se había estado llenando con todas las frustraciones, con todas las cosas que no podía decir antes. De hecho, esta escena es tan poderosa que estoy casi seguro que fue la que le consiguió el protagónico en Aftersun en 2022. Esta es una película casi que autobiográfica de Charlotte Wells en la que nos narra las últimas vacaciones que vivió con su padre antes de que éste se quitara la vida. Y esto es importante porque en el caso de la película, Callum, el personaje que interpreta a Paul, lleva a su hija Sophie a unas vacaciones a la playa. Ella está entrando en la adolescencia con toda esta vorágine emocional que eso significa y él está entrando en sus 30s con un divorcio, una hija sin trabajo y con una severa depresión que le ha llevado a resignarse a que pronto llegará a su fin, por lo que le tiene que regalar un último recuerdo agradable a su pequeña. Que bueno, dicho así seguramente pensarán que es un spoiler, pero ya si no han visto a estas alturas Aftersun, yo ya no puedo hacer nada al respecto, me van a perdonar. La cosa es que es bien importante no solo porque objetivamente es un gran final, la manera en la que se nos presenta este plot es muy impactante y muy bien hecho cinematográficamente hablando, pero también porque a lo largo de la película se nos están presentando pistas en lo cinematográfico, pero también en la interpretación de Paul. De nuevo totalmente contenida, pero en una contención que sabe más a represión y que te deja ansioso de ver en cuánto tiempo va a explotar. Y en el momento que sucede, bueno, pues se vuelve totalmente devastador, ¿no? Esta escena de él llorando de espaldas es increíble. Pero si les soy honesto, hay otra que me encanta, que es cuando están en un show nocturno de karaoke y Sophie va a cantar sola porque Callum no quiere y entonces ella se molesta y él intenta desviar la conversación diciéndole que se metan unas clases de canto o algo así y ella le dice que no lo intente, que ya sabe que lo dice por decir porque ni siquiera tiene dinero para eso. Y esas palabras lo desarman. No tiene que decir mucho con las palabras porque su gestualidad y su interpretación nos cuentan todo. Después de que le dicen eso, abre la boca un par de veces, luego sonríe, pero al darse cuenta que ella ya lo ha descifrado, que puede ver a través de las paredes que él ha construido y que todo su esfuerzo por sostener esa coraza de pronto se ha derrumbado.
Esta interpretación le consiguió una nominación al Oscar a Mejor Actor y con esto todos los reflectores como una promesa de la actuación, pero además una nueva especie de símbolo sexual masculino. Gracias a Normal People se convirtió en el nuevo símbolo sexual, lo cual es raro y no porque no parezca literalmente un dios romano, sino porque pues no es el clásico galán de Hollywood en cuanto a su personalidad, ni en los personajes que interpreta, porque aunque sí es cierto que son los clásicos arquetipos, no están abordados o construidos desde el mismo lugar, sino desde uno más profundo, desde uno que invita a la reflexión y a la crítica sobre el tipo de actitudes que tienen este tipo de personas. Es decir, que no son el cliché del patán, pero tampoco es esta visión idealizada de lo que un hombre debería de ser desde esta perspectiva de las nuevas masculinidades y todo esto, sino que más bien son pues personajes imperfectos, que en esa imperfectabilidad vista en cámara pues también es una crítica al mismo arquetipo. Y creo que también a nivel personal, o por lo menos en cuanto a imagen pública, es algo que pasa también con él. Por ejemplo, tuvo una relación con Phoebe Bridgers, que de hecho protagonizó uno de sus videos. Y bueno, eso fue el gran chip hasta que llegó otro gran chip con su compañera de Normal People. Y entonces se hizo este triángulo amoroso, pero que no necesariamente era real, sino pues inventado por sus fans, ¿no? ¿O sí? Pero bueno, total, cuando terminó esta relación empezó a salir con varias actrices, pero lo que llamó especialmente la atención es la manera en que luego tenía citas. Este chisme que se hizo en internet en el cual cuando dormía con una chica, luego al siguiente día para poder sacarlas de su departamento, les decía que salieran a correr y entonces él empezaba a correr más rápido. Y más rápido hasta que las perdía. Y entonces literalmente hay un montón de videos y TikToks de Paul Mescal huyendo de sus citas por las calles mientras utiliza shorts cacheteros. Y entonces lo que sería una clásica patanería de galán de Hollywood, él lo hace como con una torpeza que se vuelve tierna y se lo terminas perdonando, ¿sabes? Lo cual lo diferencia pues justamente de este arquetipo de galán de Hollywood. Total, después del éxito de Aftersun le llovieron un montón de ofertas y él aceptó curiosamente papeles y personajes muy parecidos o que siguen esta misma línea narrativa del resto de su filmografía. Personajes que requieren moderarse de una u otra manera para no terminar explotando, pero que ahí en su corporalidad y en sus gestos y en la manera en que mira se puede notar esa efervescencia que puede explotar en cualquier momento. Es decir, la carátula que con esfuerzo se sostiene para poder convivir en armonía en contraste de la volatilidad de todo aquello que se mueve en el interior. Interpretar un personaje que a la vez está interpretando a otro y desde ahí la construcción. Por ejemplo, hizo El Intruso con Saoirse Ronan, en donde interpreta a un personaje y al clon de su personaje en diferentes líneas temporales. O también en teatro hizo a Stanley de Un tranvía llamado Deseo, que bueno, para quienes hayan visto alguna de las versiones de esta obra, sabrán que es un personaje que requiere de una energía súper violenta y dominante, y eso en parte es algo que también me sorprende mucho de Paul, la capacidad de proyectar intimidación y miedo en unos personajes y ternura y calidez en otros, o incluso a veces ambas en un mismo personaje. Por ejemplo, en Criaturas de Dios, en la que interpreta al hijo de Aiden, que regresa inesperadamente y se vuelve un miembro incómodo dentro de la familia porque se sabe que es un sujeto inestable y violento, pero que su madre idealiza y le perdona todo hasta que comete un crimen horrible que deja ver esta otra cara que no le muestra normalmente a la sociedad. En esta película, Emily Watson y Paul Mescal nos regalan una mancuerna madre e hijo bien interesante y bien, pero bien tóxica. Y bueno, antes de pasar a Gladiador 2, quiero hacer una pequeña mención a All of Us Strangers, en el cual hace el papel del vecino de Adam, un personaje interpretado por el otro imperio romano de las Girls, Aaron Scott.
Y bueno, nos cuentan la historia de este hombre homosexual y su relación conflictiva con su familia y con su sexualidad. Una película bien interesante cinematográficamente hablando y sobre todo en cuestión de ritmo, que la sentí como una ensoñación, lo cual tiene todo el sentido por la confusión en la que se sienten sus personajes y en que por cierto es coherente con el tipo de personajes de Paul, atormentados, confundidos y con, bueno, muchas áreas de oportunidad en su salud mental. Que además de esto les regala a las fans de Fleabag y Normal People la literal materialización de su fanfic más preciado. Y bueno, ya que se divirtieron ellas, llegó el turno de ellos porque hace algún tiempo Ridley Scott mencionó que tenía intenciones de grabar la secuela de su clásico moderno, Gladiador, que nos contaría la historia del nieto de Marco Aurelio, el niño que aparece en la primera película, pues después de la muerte del emperador Cómodo se empiezan a mover ahí todos los hilos y las mafias de los poderes y bueno, para protegerlo de eso decide su madre sacarlo de Roma y esta película es él ya tiempo después cuando alcanza la madurez y básicamente cual Simba de El Rey León decide regresar para vengarse y para ocupar el trono que le corresponde. Una de las críticas más grandes a esta película fue su exageración de todo, básicamente. Porque bueno, viste que cuando salen secuelas de una película que fue muy icónica, casi que de culto, lo que hacen, no tanto desde dirección en muchos casos, sino más bien desde la producción, es tratar de utilizar todos estos elementos que funcionaron de la primera película y sobre exagerarlos y meterlos en esteroides para que en esta lógica pues funcione todavía más, pero lo que termina haciendo es dándole en la madre a el objetivo principal de la franquicia. Y bueno, eso es algo que sucede en esta película. Si en la primera tenemos gladiadores peleándose y donde sí de pronto hay tigres en el Coliseo, aquí no solo tenemos gladiadores y tigres, sino que también tenemos monos, tenemos rinocerontes, tenemos un coliseo lleno de agua y de barcos y de tiburones y todo este tipo de maximalismo que pues llega a rozar incluso en la inverosimilitud. Hay varios historiadores que han criticado pues todo esto que bueno el mismo Ridley Scott luego se pone en plan no sabes una mierda del Imperio Romano, pero pues sí son cosas que se terminan viendo bastante absurdas. Yo por ejemplo estaba living con lo del rinoceronte y con lo de los monos incluso, pero sí, ya el tema de la batalla naval en pleno coliseo para mí fue demasiado, perdón. Pero bueno, para volver al punto de este video, aunque yo tampoco sea muy fan de estas decisiones o de algunas que se tomaron con respecto al guión, la realidad es que si hay algo que lo salva es la interpretación de Paul Mescal. Esta ambigüedad de un personaje tosco y fuerte, pero a la vez lleno de ternura y compasión y empatía, se presume que Paul Mescal se preparó durante mucho tiempo para hacer esta película, no solamente en cuanto a su actoralidad, sino también físicamente, en cuanto al entrenamiento corporal, pues que se sabe que es una película que te requiere mucha condición física y la verdad es que se nota su preparación, no solo estéticamente, sino también en la manera de desenvolverse, en la manera de pelear, de afrontar las coreografías de pelea y todo esto a mí me gustan mucho, además porque están dirigidas con un realismo y con una crudeza que me gusta, que en cierto punto me hace sentir incómodo porque me percibo a mí mismo, me descubro disfrutando estos espectáculos y empiezo a pensar en si no sería este mismo morbo el que les hacía a esas personas en ese determinado tiempo disfrutar de estos espectáculos salvajes y entonces me parece que esto es deliberado por parte de dirección para que hagamos un poco ese ejercicio, ¿no? Pienso sobre todo en esta escena que se hace en uno de los salones de los emperadores que están peleando sin armas. Me parece que ahí hay una cosa muy chida en cuanto a la crítica hacia el mismo morbo de estar viendo estos espectáculos sangrientos. Y bueno, aunque suene repetitivo, creo que incluso en esta película que digamos se acerca un poco más hacia lo comercial, aún así podemos ver en este personaje a un Paul Mescal que aborda su construcción desde estos mismos lugares que ya habíamos descrito en sus anteriores películas. Un hombre que lucha por contener este veneno que lleva dentro, diría Zetangana, pero que al intentar reprimirlo y al no poder sacarlo se hace daño a sí mismo.
Es probable que Paul Mescal sea nominado una vez más a los premios Oscar por esta película, aunque haya merecido serlo más por otras películas antes de esta y después de Aftersun. Pero bueno, total, no creo tampoco que sea su última nominación porque es un actor que ha demostrado tener un montón de sensibilidad y de versatilidad. Además de que sabemos que es experto en correr por lo que quiere, mientras luce genial haciéndolo. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video hasta el final. Ya saben que si les ha gustado me ayudarían un montón con su like, su compartida y su suscribida, y bueno, también con sus comentarios aquí abajo. Díganme qué opinan de las películas que hemos estado hablando, qué opinan en general del actor del que hablamos en este video, y bueno, también pedirles que si no lo han hecho se suscriban a este canal, y ya que si quieren hacerlo también que se hagan miembros para que en ese sentido, bueno, puedan tener acceso a los 4 videos que están solo para miembros, que se llaman Duerme Conmigo, con el cual podrán acompañarse de mi voz y de la música de Jano Unzueta en su proceso antes de dormir. Además de eso, bueno, podrán salir en los créditos de estos videos por la módica cantidad de 49 pesitos al mes. Si no me compras, te mueres. Y nada, también les invito a que vayan a visitar y suscribirse a mi canal de podcast Cenital, en donde cada semana invito a un personaje muy interesante para hablar de un tema también bien interesante. Y sin más que decir, yo los veo en el siguiente video, ¿vale? Se me cuidan, si ya no los veo, feliz Navidad, y si los veo, pues ya les diré en ese otro video, pero por si acaso se los digo, ya me voy. ¡Chao! Es una vampira, bam bam. Bam bam bam, vampira, bam bam, bam bam bam, vampira.